vamos a hacer un ejercicio de imaginación por un momento. ¿Qué pasaría si el mundo tal y como lo conocemos desapareciera? Sin sonidos, sin colores, ¿cómo nos comunicaríamos? Hoy vamos a conocer la increíble historia de Andrés, un viaje para aprender a ver y oír el mundo de una forma completamente distinta, a través del tacto y la vibración. Pues venga, vamos a meternos de lleno en su realidad, una realidad donde no existen los sonidos ni los colores, donde todo se define por el tacto, las diferentes texturas y sobre todo las vibraciones. Este era desde el principio el universo de Andrés. Y aquí lo tenemos. Este es Andrés, sordociego de nacimiento, sí, pero por encima de todo una persona con una curiosidad desbordante. Que nadie piense que su universo estaba vacío, para nada. Estaba lleno a rebosar de información que él captaba a través de las texturas y las vibraciones. Sus ojos y sus oídos eran, básicamente, sus manos. Claro, un viaje así no se hace en solitario. Él contaba con dos guías excepcionales, sus profesoras, Lupita y María. Su paciencia, su dedicación, ellas fueron la verdadera clave para que Andrés pudiera empezar a descifrar el mundo que le rodeaba. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le enseñaron a comunicarse? Pues no usaron un único sistema, sino dos métodos muy distintos, pero que se complementaban a la perfección. Estaban diseñados para que sus manos pudieran literalmente hablar y escuchar. El primer método se conocía como el de Doma. Es súper intuitivo, la verdad. Se basa en la percepción más directa que hay. Por ejemplo, Andrés tocaba un objeto como una taza calientita o una pelota rugosa, y justo en ese instante, sus profesoras le escribían la palabra en la palma de la mano. Así, una y otra vez, hasta que esa asociación se quedaba grabada a fuego en su mente. Y luego estaba el segundo sistema, el alfabeto LL-ORM. Y esto ya son palabras mayores. Era algo mucho más delicado, más abstracto. Requería que Andrés colocara sus dedos sobre la cara de sus profesoras para sentir las vibraciones de la voz al hablar, el temblor de la garganta, la tensión de la mandíbula. Una pasada. O sea, para que quede claro, teníamos dos enfoques muy diferentes. Por un lado, el método de Doma, algo tangible, directo, que asociaba un objeto físico con una palabra. Y por otro, el alfabeto L-Yorm, totalmente abstracto, basado en interpretar las sutiles vibraciones de la voz. Dos caminos distintos que llevaban al mismo sitio, a la comunicación. Pero el aprendizaje no fue solo una cuestión de técnica. Hubo un momento crucial en el camino de Andrés, un punto de inflexión donde su enorme curiosidad chocó de frente con una lección que no esperaba, la del respeto. Hay que ponerse en su piel. A veces sus ganas de entender eran tan grandes que le llevaban a ser impulsivo. Le intrigaba muchísimo cómo se formaban ciertos sonidos, sobre todo los más explosivos, como la P o la B, y por eso intentaba acercar sus manos a los labios de sus profesoras. Era un gesto natural, nacido de la pura curiosidad, pero claro, era inapropiado. Y es aquí donde se ve la maestría de Lupita y María. Con una mezcla perfecta de cariño y firmeza, le guiaban las manos a los puntos correctos. Le enseñaron que para sentir la voz no hacía falta tocar los labios, bastaba con poner los dedos en la mejilla para sentir la resonancia, en la barbilla para notar la apertura y en la garganta para percibir la vibración pura. Es que no solo le estaban enseñando un alfabeto, les estaban transmitiendo algo mucho más profundo, que la verdadera comunicación se construye sobre el respeto y sobre la comprensión de los límites de la otra persona, que aprender, al final, también significaba respetar. Y fue precisamente esa lección la que preparó el terreno para el gran salto. A partir de ese momento, Andrés empezó a desarrollar una sensibilidad que era sencillamente extraordinaria. Fue el triunfo absoluto de las vibraciones. Entendió que no necesitaba tocarlo todo para comprender. Descubrió que pistas minúsculas, como la presión de la mandíbula al pronunciar una letra, le daban muchísima información. Llegó un punto en el que podía distinguir palabras enteras solo apoyando dos dedos en la cara y concentrándose. Impresionante. Y entonces llegó el día. El momento en que, combinando los dos métodos, consiguió leer una frase completa. La emoción fue tan brutal que sus manos, sus herramientas para percibir el mundo, se pusieron a temblar al comprenderlo todo. La primera palabra que María le escribió, muy despacio, en la palma de la mano fue esta: orgullo. No había otra palabra para definir ese momento. Lupita, a su lado, le marcó una segunda palabra, una que completaba ese círculo de afecto y de trabajo compartido: amistad. Y la respuesta de Andrés, la que él mismo dibujó en las palmas de ellas, cerró esa pequeña conversación de 3 palabras que lo significaba absolutamente todo. Gracias.
Pero este triunfo no iba solo de aprender un idioma. La lección más profunda que Andrés aprendió tenía que ver con el verdadero propósito de la comunicación. Fue en ese preciso instante cuando Andrés comprendió la lección más importante de todas. El objetivo final no era solo descifrar palabras, sino usarlas para construir algo mucho más grande, vínculos con la gente que le rodeaba. Su éxito no fue solo técnico. Lo que de verdad triunfó aquí fueron 3 pilares profundamente humanos: la confianza, el respeto mutuo y una paciencia infinita compartida entre él y sus profesoras. La historia de Andrés, Lupita y María nos deja una reflexión potentísima. Nos demuestra que con la dedicación suficiente y con un afecto sincero, no hay silencio, por profundo que sea, que no se pueda llenar de significado. La historia de Andrés nos obliga a mirar un poco hacia adentro, a nuestro propio mundo. Un mundo lleno de ruido, de palabras, donde a lo mejor hemos olvidado el valor de conectar de verdad. Y nos deja como una pregunta flotando en el aire. ¿Con qué elegimos nosotros llenar nuestros silencios? Servicios en USA. Servicios, grabación de la